Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Caminos del Viento. En el episodio de esta semana hablaremos de las manifestaciones de familiares de personas desaparecidas en el marco del Día de la Madre en nuestro país. Revisaremos las cifras oficiales sobre esta grave violación a derechos humanos y nos acompañan Andrea Reséndiz Luria y Kareli Mercado Soto, integrantes del Observatorio de Violencia Social y de Género, para compartirnos su experiencia dentro de este proyecto del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría durante este semestre primavera 2021. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y Medios Universitarios Ibero Puebla, y en Twitter como @idie_iberopue y @iberomediospue. Recuerden que también nos pueden sintonizar todos los lunes a la 1 de la tarde por Radio Choloyan 107.1 de FM. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Iniciamos. Y esta semana tuvimos conmemoración del Día de la Madre, el 10 de mayo, en muchos hogares de nuestro país. Se ha aprovechado para celebrar a las mamás. En la vieja normalidad, pues, estaban estos festivales, particularmente en los jardines de niños y en las primarias, para celebrar a las madres. Pero lamentablemente este 10 de mayo no ha sido para todas las madres una fecha de celebración. Para algunas, para muchas, ha sido un día de recordar a sus hijos, hijas que han sido víctimas de delitos como homicidios, feminicidios, desaparición, y una oportunidad para exigir justicia, para exigir memoria y verdad. Por ejemplo, colectivos conformados por madres y familiares de personas desaparecidas se manifestaron en diferentes partes del país y a través del espacio virtual para exigir la localización de sus hijos e hijas desaparecidas. Por ejemplo, en redes sociales ustedes podían ver fotografías de las palmas de las manos, donde por un lado decía 10 de mayo y en la otra palma se lograba leer dónde están, ¿no? Justo con este objetivo de visibilizar que también hay víctimas no solamente indirectas, también en algunos casos catalogadas como víctimas directas de estas desapariciones forzadas. En la Ciudad de México, como este epicentro del espacio público y como parte de la 10ª edición de la Marcha de la Dignidad Nacional, colectivos se manifestaron frente al Palacio Nacional, donde, por cierto, pasó algo extraordinario, y es que se suspendió la conferencia matutina del presidente para dar paso a lo que él denominó como un festival, donde muchos pudimos ver a Eugenia León, mientras afuera de Palacio Nacional, de este centro del poder político de nuestro país, se manifestaban decenas de familiares de personas desaparecidas en contra de la reforma a la Fiscalía General de la República, esta reforma de la cual hablábamos el episodio pasado, y donde también pedían reunirse con el presidente de la República. Al final de este llamado festival salió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario para Derechos Humanos, Alejandro Encina, y otros funcionarios a recoger las demandas de estas madres que se manifestaban en la plaza del Zócalo capitalino. También durante la marcha que se dio del Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, agrupación de más de 60 colectivos, exigió que se atendieran 7 demandas. De acuerdo con una nota publicada por el portal Animal Político, estas demandas fueron: la primera fue atención integral de los casos con un programa urgente de búsqueda en lo inmediato, y la siguiente fue la atracción federal inmediata de todos los casos.
También se pidió un censo de reportes de desaparición con cédula de reporte para cada caso y la creación de una subprocuraduría especial para personas desaparecidas a nivel federal. Las últimas 3 peticiones señalaron la creación de un protocolo de investigación homologado para toda la República, de un programa federal de atención a familiares de personas desaparecidas y aceptar todas las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU para la desaparición forzada. Hay que recordar, y lo platicábamos hace algunos episodios, que justo se había dado esta ratificación por parte del Senado para considerar las recomendaciones de este grupo de trabajo de la ONU, por lo cual es también urgente que se atiendan estas recomendaciones y justo estas protestas que se han dado por diversos colectivos y alarma no solamente tienen que ver con la reforma a la Fiscalía General de la República, también recordemos que algunos de los fondos o fideicomisos que desaparecieron tienen que ver con esta atención a víctimas, atención a familiares de personas no solamente desaparecidas, sino víctimas de diversos delitos. Así, las demandas de estos colectivos a nivel nacional que tienen una competencia en toda la República, estas demandas. En el caso de Puebla, también hubo algunos eventos, de acuerdo con información del portal Lado B, hubo actos de protesta de madres de personas desaparecidas frente a la Fiscalía General del Estado, donde realizaron un acto simbólico sumándose a un movimiento nacional para pedir el alto a la impunidad, para exigir que las autoridades hagan su trabajo y que todos los hijos e hijas que no han regresado a casa vuelvan. Durante la jornada, las familias dieron una rueda de prensa denunciando la falta de aprobación de la ley local en materia de desaparición y la poca voluntad política de las y los legisladores. También compartieron testimonios de casos de desaparición y ofrecieron una misa pidiendo justicia. Pues acá recordemos que también en este espacio hemos dado seguimiento a esta presentación de la iniciativa de ley de materia de desaparición forzada en Puebla, de desaparición de personas, que hemos titulado Ley de Desaparición Puebla Ya, y donde también hemos compartido que hasta el momento pues no hay avances, a pesar de que ya se va a cumplir un año de que se presentó ante el Congreso esta iniciativa que fue parte del trabajo también de colectivos de la propia Universidad Iberoamericana y de integrantes del propio Congreso. Las familiares, acompañadas por la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, recordaron a las y los diputados el compromiso que tienen y el pendiente de legislar en la materia. También leyeron una carta que fue enviada por Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a las diputadas integrantes de la mesa directiva, la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Puebla, donde pide a las y los legisladores que aprueben cuanto antes esta ley. A continuación voy a dar lectura a esta carta fechada el 27 de abril de 2021, dirigida a las presidentas de estas comisiones. Dice: estimadas diputadas, tengo el honor de dirigirme a ustedes en mi calidad de representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el marco del acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relativos al establecimiento de una oficina en México. Por medio de la presente, quisiera hacer referencia a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Puebla, que deberá ser dictaminada por las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos. Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saluda la pretensión de armonizar el marco legislativo en materia de desaparición de personas y celebra que dicha iniciativa haya sido elaborada de la mano con algunos colectivos y familiares de personas desaparecidas y de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Este sin duda es un paso en la dirección correcta y la ONUDH alienta al Congreso del Estado de Puebla a profundizar estas acciones por medio de un proceso de deliberación abierto, plural e incluyente que se realice mediante la más amplia convocatoria a familias y colectivos de familiares de personas desaparecidas, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, universidades y organismos públicos e internacionales de derechos humanos. Lo anterior para efecto de aprobar la ley lo más pronto posible, con la legitimidad que solo un proceso con estas características puede otorgar a la iniciativa que finalmente será votada en el Congreso. La ONUDH, tal como se hizo con la Ley General en la materia, ha acompañado procesos legislativos en materia de desaparición de personas en diversas entidades federativas. Desde esta experiencia es que puedo afirmar que gracias a la discusión colectiva, abierta al diálogo y siempre escuchando a las familias, se han logrado superar los estándares de protección que establece la Ley General. Por ejemplo, el 16 y el 25 de febrero pasados fueron aprobadas por el Congreso de Jalisco la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y la Ley de Personas Desaparecidas respectivamente. Después de un proceso que cumplió con las características de un auténtico parlamento abierto, ambas leyes se convirtieron en las legislaciones en estas materias más garantistas a nivel nacional. La ONUDH anima al Congreso del Estado de Puebla a continuar con esta tendencia. La ONUDH dará seguimiento al proceso legislativo en la materia y expresa su plena disponibilidad para brindar la asesoría y cooperación técnicas que precise el Congreso del Estado de Puebla y sus comisiones dentro del marco de respeto a los procedimientos parlamentarios y en los términos que más convengan a este Congreso. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar a ustedes las seguridades de mi consideración más distinguida, firma Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Así esta misiva que ha enviado esta instancia internacional al Congreso de Puebla, que a partir del próximo domingo, a partir del próximo sábado 15 de mayo, entra formalmente al último periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura, que si bien estamos de cara a un proceso electoral donde justo se renovará el Congreso del Estado de Puebla y donde algunos de los diputados y diputadas que respaldaron y se comprometieron a apoyar esta iniciativa de ley hoy están buscando nuevamente un cargo en el Poder Legislativo, pues no ha avanzado esta discusión que ayudaría esta iniciativa de ley a tener un primer paso, un primer marco normativo para la atención de este problema que es sumamente grave, no solamente en nuestro país, sino también en nuestra entidad. Por eso es que también desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, junto con el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, nos sumamos este 10 de mayo a cientos de madres que a diario buscan a sus hijos e hijas desaparecidos en nuestro país hasta encontrarles. Y recordemos que el 15 de julio de 2020 se presentó en el Congreso de Puebla la iniciativa de ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Puebla, la cual fue resultado del trabajo conjunto entre colectivos, entre integrantes del Congreso e instituciones académicas. Esta iniciativa se distingue particularmente por colocar en el centro a las víctimas y sus familias, y actualmente se encuentra en espera de dictaminación por parte de las comisiones de Procuración y Justicia y de Derechos Humanos del Congreso de Puebla, sin que hasta la fecha se prevea su discusión y su análisis. Y entran a la recta final, a esta última parte de lo que les podría tocar para finalmente discutir y aprobar esta iniciativa de ley. Es por eso que reiteramos el llamado al Congreso del Estado para que discuta la iniciativa de ley de desaparición Puebla, iniciativa de la cual fueron parte de los colectivos y familiares, recordando que su adopción es un primer paso en la búsqueda de la verdad y la justicia para los familiares de personas desaparecidas. Y es importante la discusión, ojo, no pedimos absolutamente o de inmediato la aprobación,
¿no? Sino primero que se discuta, que se abra a foros de parlamento abierto, donde haya participación tanto de los colectivos de familiares como especialistas en la materia, que se revise si hay que hacer algunos ajustes o no. No decimos que sea perfecta esta iniciativa, claro que puede ser mejorable, pero es importante que se tomen medidas en el asunto. Por eso este llamado, esta reiteración a que urge su discusión para posteriormente dar paso a su aprobación. Y pues quedan ya pocos días, pocas semanas para que este Congreso pueda respaldar a estas familias, pueda responderles en esta búsqueda de justicia y de verdad. Y un poco, ¿cuál es el panorama de la desaparición de personas desaparecidas en nuestro país? De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, este registro, digamos, oficial que tenemos en nuestro país, en el periodo del 15 de marzo de 1964 al 11 de mayo de 2021, en el país se habían registrado 214.169 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, de las cuales 87.721, equivalente al 40.96%, estaban como personas desaparecidas y no localizadas. De estas casi 88,000 personas con este estatus, 21.796 son mujeres, 65.410 son hombres y 515 están como indeterminados. En el caso de las personas localizadas, suman 126.448 personas, de las cuales 118.189 personas fueron localizadas con vida y 8.259 fueron localizadas sin vida. Es decir, el 6.53% de estas personas localizadas fueron sin vida. De este último grupo, 7.039 son hombres, 1.210 son mujeres y en 10 casos está indeterminado el sexo de la persona. Con relación al último año, es decir, entre el 10 de mayo de 2020 y el 11 de mayo de 2021, de un Día de la Madre a otro, en México se reportaron 15.146 personas como desaparecidas, no localizadas y localizadas, de las cuales 7.119, es decir, el 47%, siguen como desaparecidas y no localizadas, mientras que 8.027 personas han sido localizadas, de las cuales 659 fueron localizadas sin vida. En el caso de Puebla, durante el mismo periodo, 212 personas fueron registradas como desaparecidas, no localizadas y localizadas. De ellas, 110 son hombres, 101 mujeres y en un caso se tiene como indeterminado. Asimismo, del total, 75 se mantienen aún como desaparecidas y no localizadas y 137 fueron localizadas, 14 de ellas sin vida. Los municipios con más incidencia son Puebla Capital, seguido por Atlisco, Tehuacán, San Martín Texmelucan y Cuautlancingo. Pues estas son algunas cifras que nos hablan de este panorama de violación grave a los derechos humanos, como es la desaparición de las personas, algunas de ellas a manos de autoridades públicas, de funcionarios públicos, de fuerzas de seguridad pública, ¿no? Donde se puede hablar de la desaparición forzada y por lo cual es pertinente, es urgente y son necesarias estas manifestaciones que se han dado particularmente en una fecha tan simbólica como es el Día de las Madres, este 10 de mayo, donde decíamos al principio, si bien en muchos hogares se celebra a las madres, hay otros hogares donde no se dan esas celebraciones, donde son momentos para recordar que falta alguien, que falta un hijo, que falta una hija, un sobrino, una sobrina, un nieto, una nieta que han sido desaparecidos y que entre tanto no se localicen, sean con vida o sin vida, pues siguen estas ausencias marcando la vida diaria de las personas. Por eso también desde la Ibero Puebla hemos hecho este llamado al Congreso a retomar los trabajos legislativos
en torno a esta iniciativa de ley en materia de desaparición de personas. Desde aquí, un abrazo solidario a todas estas madres que atraviesan por este sufrimiento de tener un hijo, una hija desaparecida, y como siempre nos sumamos al llamado de la exigencia de justicia y de verdad. Otro tema que también no hemos soltado en este espacio y que ya platicábamos sobre el tema del contexto de la pandemia es la violencia contra las mujeres, y por eso les compartimos en este episodio les recomendamos dos trabajos periodísticos muy interesantes. El primero es un reportaje elaborado por El País México titulado La pandemia deja al descubierto la plaga de los crímenes sexuales en México. Y este reportaje señala que en un año en el que la tasa general de delitos se ha reducido en México más de un 10%, los crímenes sexuales son más altos que nunca. En 2020 se denunciaron 54.314 delitos contra la libertad sexual, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra más alta desde los registros disponibles de 1997. En México, en 2020 se denunciaron 46 violaciones al día. Este dato no incluye los abusos, acosos u otro tipo de delitos sexuales. En los primeros 3 meses de 2021 aumentaron a 53 diarias estas denuncias. La mayoría de las víctimas son mujeres adultas, que el año pasado las que más aumentaron fueron las violaciones sufridas por menores de 15 años. La pandemia supuso un punto de inflexión para la seguridad de México, señala El País. El año 2019 había sido el más violento de la historia reciente. Por primera vez se superaron los 2 millones de denuncias de delitos. Se contabilizaron 44.860 asesinatos y 944 feminicidios, y un estado como Colima tuvo una tasa de homicidios superior a la de El Salvador. No fue difícil que en 2020, y con la llegada de la crisis sanitaria, se denunciaran 230.000 crímenes menos que el año anterior. Sin embargo, esta mejora generalizada excluye a las víctimas de violencia sexual. Se interpusieron 2% más de estas denuncias. El registro más antiguo disponible en los informes de incidencia delictiva, preparado bajo una metodología que solo desglosa las denuncias contra la libertad sexual en categoría de violaciones, estupro y otras, es de 1997. Entonces se contabilizaron 20.695 delitos sexuales. En 2010 fueron 34.086 y en 2020 más de 54.314. Esto supone un aumento del 60% de estos crímenes en una sola década. En este periodo también aumentaron las denuncias totales, pero solo un 7%. Estos son algunos de los datos que recupera el diario El País México en este trabajo titulado La pandemia deja al descubierto la plaga de crímenes sexuales en México. Para quien quiera revisarlo, lo puede encontrar en el portal del Diario Español. Y también otro trabajo que queremos recuperar es una investigación generada por el portal Lado B, por la reportera Aranzazú Ayala, que ya la hemos tenido en este espacio, que se titula En Puebla cada vez hay más denuncias por violación y menos sentencias. Y este trabajo señala que de 2015 a 2020 se incrementaron las carpetas de investigación por delito de violación. En el mismo periodo se han reducido drásticamente las sentencias emitidas al respecto. Durante la última media década, los presuntos responsables no han recibido sentencia ni siquiera en el 30% del delito de los casos. Por ejemplo, en el año 2015 se abrieron 548 carpetas de investigación y hubo 121 sentencias, es decir, el 22.1% de sentencias respecto a las carpetas de investigación. Para el año 2017, por ejemplo, hubieron 668 carpetas de investigación contra 101 sentencias, lo que representa un 15% de sentencias respecto a las carpetas de investigación. En el año 2018 hubieron 817 carpetas de investigación y 56 sentencias, lo que representa un porcentaje de 6.9 sentencias respecto a las carpetas de investigación. Es decir, de un año a otro aumentaron más de 150 carpetas de investigación, pero el número de sentencias se redujo a casi la mitad. Y finalmente, para el año 2020, el año pasado,
se abrieron 756 carpetas de investigación, pero solo hubo 26 sentencias, es decir, el 3.4% de sentencias respecto a las carpetas de investigación. Y si vemos el comparativo de 2015, cuando fueron 121, a 2020, que solo son 26, pues sí tenemos una reducción considerable de más de 3/4 partes en estos porcentajes, de acuerdo con datos del Poder Judicial del Estado de Puebla. Les dejamos esta recomendación también titulada: En Puebla hay cada vez más denuncias por violación y menos sentencias, publicado por el portal Lado B. Y antes de irnos a una pausa, comentarles que ya está abierta la convocatoria para la publicación de artículos en el Anuario de Derechos Humanos edición 2021 del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla. El Anuario de Derechos Humanos es una publicación anual en formato digital y de libre consulta que pretende propiciar el intercambio de conocimientos, experiencias y prácticas en torno a temáticas de derechos humanos durante el año previo a su publicación. Esta convocatoria está abierta a todo el público que esté vinculado con la promoción y defensa de los derechos humanos, sin importar el ámbito en el que se desarrolle, y puede haber cualquier abordaje de cualquier tema o problemática relevante en el año en curso relacionada con la situación de los derechos humanos, violaciones a los mismos, análisis de casos, recomendaciones, buenas prácticas en la materia y apuntes para la reflexión a nivel local o nacional. Se aceptan artículos que realicen aportes teóricos, hallazgos finales o parciales de investigación, o planteen aproximaciones a experiencias concretas de promoción y defensa de los derechos humanos. Los artículos deberán ser enviados a más tardar el viernes 6 de agosto de 2021 a las 23:59 horas al correo ixchel.granados@iberopuebla.mx. Puede usted consultar la convocatoria completa en las redes sociales del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, en Facebook como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y en Twitter como @y_iberopue. Ahí pueden encontrar ustedes la liga para las bases completas de esta convocatoria al Anuario de Derechos Humanos 2021. Vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Caminos del Viento. Continuamos aquí en Caminos del Viento y el día de hoy nos acompañan Kareli Mercado Soto y Andrea Reséndi Luna, integrantes del Observatorio de Violencia Social y de Género, quienes nos vienen a contar, para cerrar ya este semestre, un poco cuál ha sido su experiencia, qué aprendizajes se llevan después de haber estado en el Instituto de Derechos Humanos en este periodo de primavera 2021. ¿Cómo están, Andrea, Kareli? Hola, Cuau, súper bien, gracias. Muy bien, Cuau, muchas gracias. Pues cuéntenos qué se llevan de este semestre aquí en el OBCG. Bueno, quisiera comenzar yo. Queremos platicarles un poquito de nuestras experiencias del servicio social. Primero vamos a ubicarlos en el objetivo general que tiene el Instituto de Derechos Humanos. Bueno, este objetivo, como bien dice el nombre, es la defensa y promoción que tienen los derechos humanos en la clave de formación, investigación y vinculación. Pero nosotras trabajábamos en específico en el Observatorio de Violencia de Género, y el objetivo de este observatorio también pues es generar un proyecto que provea a la sociedad con información homogeneizada en forma de de indicadores específicos que hablen sobre la violencia social y de género. Esto tiene la finalidad de que los usuarios y usuarias, según los conocimientos de estos, tengan una experiencia e interés en el que puedan hacer su propio análisis y pues así puedan generar diversos puntos de vista y también propuestas para que ellos mismos puedan incidir y potenciar las acciones de prevención y el mismo combate que tiene esta violencia que vivimos en el día a día desde un contexto local. Es probable que de forma superficial no se pueda identificar como el valor del trabajo que se realiza en el observatorio, ¿no? Que tal vez viendo como los reportes o las plantillas que sacamos, pues uno diga, bueno, ¿y eso de qué sirve?
Pero la clave se encuentra justo en esto que acaba de explicar Carelli, que es que la sociedad tenga una información certera a partir de la cual formar un análisis propio para así construir conocimiento y aportar a la discusión de un problema que afecta a la mitad de la población del Estado. Finalmente no solo es responsabilidad del Estado resolverlo, también nosotros como ciudadanos tenemos que incidir y no podríamos hacerlo si no tuviéramos las bases informativas de las cuales partir. Este proyecto nos parece súper importante, en especial formar parte de él, porque las cifras de violencia social y de género aumentan año con año. Y cada vez que una mujer sale de su casa se expone a la probabilidad de ser asesinada. Incluso cuando no salen de sus casas, se enfrentan a la probabilidad de morir a manos de sus seres queridos, de sus papás, sus maridos, sus novios, incluso sus sobrinos. Y después de tanto sufrimiento, ni siquiera son nombradas y ajusticiadas como se merecen, convirtiéndose en víctimas más de un terrible delito que, según el Estado y la forma en la que se expresan de los feminicidios, parece que no es culpa de nadie. Aunque ambas trabajamos de forma general en tema de violencia social y de género, que es lo principal del observatorio, pues abordamos enfoques distintos. Yo, por mi parte, trabajé sobre probables feminicidios cometidos en el estado de Puebla. Para ello, realizamos un seguimiento hemerográfico profundo para cada caso, alimentando una base de datos que al final del año nos permite sistematizar la información para después analizarla y publicarla a través de un informe anual de probables feminicidios. Los anteriores ya están para consultarse. Y aunque la información permanece confidencial y por tanto pues no puedo decir mucho, sí puedo compartirles algunas de las categorías sobre las que trabajamos, como son los municipios donde se cometen los probables feminicidios, si el cuerpo fue encontrado en un lugar público o privado, si hubo o no violencia sexual, entre muchos otros. Desafortunadamente, no todos los casos se publican en medios de comunicación, entonces por eso nos referimos a un número de probables feminicidios y estamos conscientes de que tal vez hay más de los que nunca nos vamos a enterar. Y tampoco cuentan las notas con todos los datos necesarios, pero hacemos el mejor esfuerzo por recabar la información pues lo más concreta posible y lo más detallada, porque eso nos parece muy importante. Creo que el mayor reto al que yo me enfrenté fue el apagar la emoción, ¿no? Mientras trabajaba cada uno de los casos. Porque pues de primera instancia cualquier homicidio de una mujer, pues a mí ya me parecía directo un feminicidio, ya lo quería yo clasificar así. Porque pues la frustración, la indignación siempre eran las primeras emociones en brotar. Sin embargo, gracias a mi paso por el observatorio, aprendí a analizar los casos desde las razones de género establecidas en el Código Penal de Puebla y conforme al modelo de protocolo latinoamericano de muertes violentas y feminicidios. Para ello tuve que aprender a mantener la cabeza fría, pues de otra forma no hubiera podido hacer un buen trabajo y tampoco hubiera podido mantener mi salud mental. La verdad era como la parte más pesada. Y agradezco muchísimo la oportunidad en dicha institución. Como feminista sentí que pues, durante este par de meses aporté mi granito de arena a mejorar una situación que es imperativo que cambie, y sentí que pude dar voz a las víctimas para que no se convirtieran en un número más, ni en una cuenta que finalmente se reinicia año con año. Bueno, igual desde mi labor en el observatorio, yo pude trabajar con 2 bases de datos distintas. La primera base de datos que trabajé fue sobre la violencia de género hacia la mujer. Esta base de datos fue pues la más extensa comparándola entre la otra, ya que pues todos los días encontré nuevas noticias sobre el tema. Lamentablemente muy pocas de estas noticias eran sobre iniciativas o proyectos para poder enfrentar este problema. Para contextualizar, igual en la base de datos añadí diferentes tipos de violencias. Entre ellas pues están los feminicidios, violencia familiar, la violencia obstétrica, psicológica, emocional, sexual, y un tema muy actual es la violencia en las universidades. Y el que más se toca en este último mes, pues es la violencia política de género, claramente por el tiempo electoral en el que estamos pasando. Y la segunda base de datos que trabajé fue sobre trata de personas. Esta fue la base de datos que me apasionó más, ya que yo considero que es un tema muy importante y pues que pocas personas quieren hablar de él o que a pocas personas les preocupa este mismo tema.
En la base de datos de trata de personas abordé temas como la explotación sexual, el trabajo forzado, abuso de poder, personas en situación de vulnerabilidad y explotación laboral, entre pues otros temas que entran dentro de este mismo delito. Lamentablemente, esta es una situación muy recurrente para muchas personas en México, porque pues no solamente es con las mujeres, también es con las niñas, niños, migrantes, entre más personas que también pasan por esta situación de vulnerabilidad y caen bajo las redes de estos crímenes. Lo más gratificante que me llevo de haber formado parte de este proyecto, pues es el poder trabajar en temas que considero muy importantes para mi formación como profesionista, pero más importante que nada a mi formación como mujer. Son temas muy recurrentes que pues la sociedad ha normalizado por el hecho de que en el país ocurren en el día a día. Este tema de vivir bajo la inseguridad y un miedo constante solo por ser mujeres. Sé que no ayudamos de una forma directa a combatir este problema de violencia contra las mujeres, pero pues teniendo una base de datos así de confiable, podemos crear conciencia y hacer reflexionar a la sociedad de que esto es lo que está pasando más en nuestro país y cómo la situación empeora cada vez más. Finalmente, nos gustaría despedirnos con dos frases que pues esperamos se puedan llevar como una reflexión sobre los derechos humanos, ¿no? La primera es una frase de Nelson Mandela, quien ya sabemos fue un activista sudafricano por los derechos civiles, y él decía que privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Y yo también quiero finalizar con una frase de una abogada activista que fue exsecretaria general de Amnistía Internacional, se llama Irene Khan, y dice: sin justicia y sin respeto por los derechos humanos no puede haber paz. Andrea, Carelli, pues muchísimas gracias por esta reflexión. Y antes de que se vayan, preguntarles en estas últimas reflexiones, ¿por qué consideran a ustedes que como estudiantes universitarias nos debería de importar el tema de derechos humanos en general, más allá de la experiencia de la violencia de género y la violencia social? ¿Por qué nos tendría que importar desde la universidad, como alumnos, como alumnas, este tema? Pues creo que la universidad es un espacio donde no solo se va a estudiar, no solo se va a adquirir conocimientos de alguien que ya los hizo, ya los construyó y nos los viene a dar en bandeja de plata. Como universitarios tenemos que aprovechar el privilegio con el que contamos de poder estar en una institución de esta magnitud y con este alcance para seguir trabajando en pro de los demás y por el bienestar de toda la gente. El trabajar por los derechos humanos nos ayuda no solo a nosotros como personas y como individuos, sino a todos nuestros seres queridos y a la formación de un mundo mejor para todos y todas. Entonces creo que como estudiantes universitarios de este nivel debemos de aprovechar ese espacio y hacerlo contar, más allá de calificaciones y exámenes. Pues yo considero que los derechos humanos son muy importantes. Lamentablemente no son iguales para todos, debería de ser así, pero hay muchísima injusticia en el país. Pero pues es la única garantía que tenemos de poder ser libres y todo lo que nos dice nuestra Constitución, los tratados, todo ese mundo perfecto, si se cumpliera todo lo que existe ya en nuestras leyes, sería con esto. Pero yo supongo que pues siendo universitarias y feministas, mujeres, podemos ayudar a gente que realmente ni siquiera conoce cuáles son sus derechos humanos y hasta dónde pueden llegar estas personas que pues abusan de la ignorancia de la mayoría de las personas que pues hay en México. Entonces, sí es un tema muy importante que pues todos deberían de conocer. Y para cerrar, parte del trabajo que realizan desde el observatorio pues tiene que ver con esta revisión hemerográfica, particularmente con el tema de los feminicidios.
¿Qué papel creen que juega el periodismo en esta visibilización? Pensando que estamos en un espacio que justo promueve la difusión, ¿qué recomendación, qué sugerencia les dejaría para aquellos que nos escuchan y se dedican al periodismo? Pues el periodismo es una parte súper importante. Digo, sin las notas, la verdad es que no podríamos construir una base de datos como la que tenemos. Pero también parte del trabajo que hacemos al pasarlo a la base de datos y al publicar los informes anuales es quitarle este sesgo que muchas veces las notas periodísticas tienen, ¿no? Este proceso de revictimización en el que mencionan detalles sobre las víctimas que estaban de más. Muchas veces la vocación, si es una vocación o un trabajo estigmatizado, si eran madres solteras o no, si tienen hijos de distintos padres, muchas cosas que a veces las notas mencionan que pues te hacen creer como que la víctima pues tal vez tenía la culpa de estar en la situación en la que estaba, cuando pues claramente eso es una afirmación aberrante, ¿no? Y al contrario, a los victimarios pues suelen resaltar las partes buenas que tenían, si tenían buenos puestos, si eran buenos padres o buenos esposos, si aportaban algo a la sociedad, cuando el punto del asunto es que fueron feminicidas. Entonces creo que como periodistas tienen que cuidar esa parte del sesgo y de plasmar una nota totalmente objetiva que no contribuya a la cultura machista que de por sí existe en México. Bueno, yo considero igual que Andrea que es un papel muy importante. Sin ellos pues no se hubieran podido construir tampoco ninguna de las dos bases de datos con las que yo trabajé. Pero pues sí, o sea, últimamente estuve viendo muchas notas sobre política y son muy cuidadosos al hablar de estos políticos que ejercen esta violencia política de género. Y cuando se habla de víctimas, no importa, ponen todos los datos, la edad de los niños, dónde los encontraron y pues yo considero que no debería ser así, ¿no? O sea, debe haber un cuidado con esta información que dan sobre las víctimas al público en general. Pero pues también, o sea, es un trabajo muy importante y que pues también es muy riesgoso porque estamos en México y realmente no hay un periodismo libre. Pues Kareli, Andrea, muchísimas gracias por estas últimas reflexiones, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este semestre. Es un gusto haber contado con ustedes en este espacio y bueno, que esperemos no sea estas primeras ocasiones, sino tenerlas después con más reflexiones donde quiera que estén incidiendo. Muchísimas gracias a ti, Cuau, por recibirnos en este espacio. Muchas gracias, un placer haber estado aquí. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y en Twitter como @ivie_Iberopuey. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves en punto del mediodía a través de las diferentes plataformas digitales y nos pueden sintonizar todos los lunes a la 1 de la tarde por Radio Choloyan 107.1 de FM. Así llegamos a un final más de Caminos del Viento. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro y a nombre de todos los que integramos el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, le agradezco su preferencia. Hasta la próxima. Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Escucha nuestro siguiente podcast de Caminos del Viento.